Cómic, comic book, tebeo, novela gráfica. Cuando uno se acerca al mundo del cómic escucha estos y otros términos para referirse a lo que parece ser el mismo contenido. ¿Pero realmente lo es? ¿Y qué son cosas como un tomo en cartoné o un tomo jibarizado? Hoy, haciendo servicio social, The Comictuber viene a ofreceros una pequeña guía rápida de identificación en el mundo del cómic. Y para ello, contamos con la presencia de una azafata muy especial, Deadpooladas. Lo primero es identificar qué es un cómic. Es todo aquel relato gráfico que se compone de viñetas en las que se enmarcan una serie de ilustraciones y que pueden ir acompañadas de texto. La extensión o el formato da igual, si cumple estas bases hablamos de un cómic. Y un comic book no es más que un formato de recopilación de historietas, normalmente a modo de cuadernillo o revista, pero ahora después entraremos en formatos. Pero ¿y entonces? ¿Y un tebeo? Seguramente, si vivís en España, hayáis escuchado este término muchas veces para referirse a cómics, seguramente de gente de una edad concreta hacia arriba. Tebeo deriva del nombre de una revista de recopilación de historietas, principalmente para el público infantil, que se publicó en España durante más de 80 años. Un comic book en toda regla que al publicarse con ese nombre se ha labrado la categoría de sinónimo aquí en España. Se sigue usando mucho asociado a publicaciones como los clásicos Mortadelo y Filemón. ¿Y una novela gráfica? Aquí hay un poco de ambigüedad y polémica. Supuestamente, una novela gráfica es un cómic de mayor extensión con una temática y trama más adulta y compleja. Esta identificación surgió en una época en la que los cómics se seguían asociando a un público infantil o juvenil y se intentaba que determinado tipo de historias adquiriesen un tono más serio para llegar a un público adulto. Una diferenciación que, en mi opinión, a día de hoy es innecesaria. ¿Verdad que sí, Deadpool? Y ahora pasamos, como dijimos anteriormente, a los formatos, empezando por el esencial y más básico, la grapa, el formato clásico y unidad básica de publicación, el formato comic book, una pequeña revista de unas 24 o 32 páginas que suele recoger el equivalente a un número de cómic o a veces dos en lo que comúnmente se llaman grapas dobles. Suelen ser de un precio asequible, aunque los últimos años y Panini nos hayan llevado a pensar lo contrario. Suelen tener una publicación mensual, actualmente con una distancia de pocos meses respecto a la publicación original de Estados Unidos. El siguiente formato sería la tapa blanda o rústica, tomos de un tamaño similar al de la grapa que recopilan ya no un número, sino varios, normalmente un arco argumental entero, unos 5 o 6 números, o grapas para hacernos una idea, que se caracterizan por su, como hemos dicho, tapa blanda de cartón de bajo gramaje. Un formato primo hermano son los tomos de bolsillo, muy de moda últimamente. Son publicaciones de un tamaño físico menor que, a pesar de también tener tapa blanda o rústica, contienen un mayor número de cómics. Suelen tener un precio asequible debido a su formato, mucho más similar en tamaño a un libro que a un comic book. Y saltamos así al tomo clásico, el tomo cartoné o tapa dura. Pueden variar en cuanto a la cantidad de cómics que recopilan, porque si bien normalmente suelen recopilar etapas concretas, existen particularidades como por ejemplo los tomos de Harleen publicados por ECC, que a pesar de ser tomos en tapa dura, solamente recopilan el equivalente a una grapa. Y hablando del tomo de Harleen, existen dos variantes del tomo cartoné. El formato Absolute, que suelen ser tomos de mayor tamaño, tanto físico como por contenido, que anteriormente se usaban para las mal llamadas novelas gráficas. De nuevo, una forma de alejarlo del formato comic book clásico y darle un formato más exclusivo. Por el otro lado tenemos los llamados tomos jibarizados, que son tomos cartoné o de tapa dura, pero de menor tamaño físico de lo habitual. Y en el punto intermedio entre ambos tenemos los llamados integrales. Suelen ser tomos cartoné de mayor tamaño que el tomo estándar, pero más pequeños que el incómodo formato Absolute. Se suelen usar para recopilar etapas completas o arcos especiales de personajes. Estos son los formatos más comunes en los que podéis encontraros un cómic, pero por supuesto la cosa no es tan sencilla. De cada cómic os podéis encontrar muchas ediciones distintas en diferentes formatos. Un cómic puede ser publicado en grapa, después aparecer recopilado en un tomo de tapa blanda y años después en uno de tapa dura. Puede ser editado en un tomo, reeditado en blanco y negro y después en una edición especial con arena del Sáhara en la portada, todo con el mismo contenido. O un arco de un personaje puede aparecer en un formato de tapa blanda y años después aparecer reeditado en un formato distinto. Véase este ejemplo del primer arco de Ultimate Spider-Man recopilado por Planeta en un tamaño de bolsillo justo antes de que Panini obtuviese los derechos sobre Marvel y publicado hace un par de años de nuevo en formato integral. O también podemos hablar de los coleccionables, un buen punto de entrada si estáis empezando en el mundo del cómic. Tomos en tapa dura que recopilan números concretos a un precio normalmente más asequible a cambio de una peor calidad de papel. Tenemos, por ejemplo, este recopilatorio de Spider-Man Noir,
publicado por Salvat en su coleccionable a un precio de 13 euros que contiene las 2 miniseries originales del personaje. Y este otro que acaba de publicar Panini, un ómnibus, o sea, una recopilación de todo material que hay del personaje o de tapas largas, también en tapa dura y con 3 números más, por casi 24 euros. Y esto es todo, no sin antes desear Bueno, vamos a ver, pero lo más importante de todo es, de Comictuber, ¿cuánto me vas a pagar por esto? Pero no te voy a pagar nada, esto era gratis, esto era Nada, fácil. pues hasta luego, yo me voy de aquí. Bueno, pues si esto es todo, no sin antes desear que esta guía sirva de ayuda a los nuevos comiqueros, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, habitantes. Es verdad, cierto. Y pasaros todos por el canal de YouTube de Deadpooladas, por su Instagram, su TikTok y su todo. Y recordad, dejadle un like por ser la mejor azafata comiquera de internet.